Saludos mis amados hermanos y hermanas en Jesucristo, que el Señor les bendiga y les proteja hoy y siempre. Les saluda a su hermano en Jesucristo, Carlos de Efrén, predicador católico. Les envío un abrazo de corazón a cada uno de ustedes. Deseo que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Les doy la bienvenida a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 1 de abril del 2023. Bienvenidos y bienvenidas para que juntos nos alimentemos de la palabra del Señor, que es la lámpara para nuestros pasos y luz en el sendero de nuestra vida. Nos dice el Salmo 119, versículo 105. La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que una espada de doble filo, penetra hasta lo más profundo de nuestro ser, nos llega hasta los tuétanos, no hay nada ni nadie que pueda a ella resistirse, nos dice allá en Hebreos capítulo 4, versículos del 12 al 13. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña en San Mateo capítulo 4, versículo 4, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de el Señor. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que descienda sobre cada uno de ustedes, de mí, para que podamos recibir la palabra de Dios con humildad, que la podamos entender, como dice en Primera de Tesalonicenses 2:13, no como palabra de hombre, palabra humana, sino como palabra de Dios viva y eficaz, que es en realidad. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Santo y divino Espíritu de Dios, destruye en mí toda distracción, toda pereza espiritual, toda indiferencia, todo miedo, todo temor, toda confusión, todo lo que no venga de Dios. Lléname plenamente de tu luz, de tu sabiduría, de tu conocimiento, de tu paz, de tu amor, de tu gozo y de tu alegría. A ti, Divino Espíritu, que eres Dios y siempre nos acompañas, a ti sea el honor, la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11, del versículo 45 al 52. A ver, lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 11, del versículo 45 al 57. Muchos judíos que habían ido a casa de María creyeron en Jesús al ver lo que había hecho. Pero otros fueron donde los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron el consejo y preguntaban: ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros. Si lo dejamos que siga así, todos van a creer en él y luego intervendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces habló uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, y dijo: ustedes no entienden nada. ¿No se dan cuenta de que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación? Estas palabras de Caifás no venían de sí mismo, sino que, como era sumo sacerdote aquel año, profetizó en aquel momento: Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios que estaban dispersos. Y desde ese día estuvieron decididos a matarlo. Jesús ya no podía moverse libremente como querría entre los judíos. Se retiró pues a la región cercana al desierto y se quedó con sus discípulos en una ciudad llamada Efraín. Se acercaba la Pascua de los judíos y de todo el país subían a Jerusalén para purificarse antes de la Pascua. Estaba
buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo: ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta? Pues los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes, y si alguien sabía dónde se encontraba Jesús, debía notificarlo para que fuera arrestado. Esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a la meditación del Santo Evangelio del día de hoy, sábado 1 de marzo del 2023. Les invito para que le den suscribir a su canal de evangelización, y también para que me ayuden compartiendo para que juntos llevemos la buena noticia del Señor a más personas. En el Santo Evangelio del día de hoy, San Juan, capítulo 11, del versículo 45 al 57, vamos a meditar, vamos a abrir nuestro corazón para que la semilla del reino de los cielos, que la palabra de Dios sea sembrada en nuestros corazones, que ustedes y yo la recibamos humildemente, porque la palabra de Dios salva nuestras almas, y que no la recibamos solamente y nos quedemos sin ponerla por obra, sino que tengamos la valentía, la disponibilidad para poner por obra la palabra del Señor. En Santiago 1:21 y 22 nos dice que recibamos la palabra de Dios con humildad, porque salva nuestras almas, y que no nos contentemos solo con recibirla, sino que la pongamos por obra. Muchos judíos que habían ido a casa de María creyeron en Jesús al ver lo que había hecho. Entonces aquí Jesús había resucitado a su amigo Lázaro. Y muchos judíos que habían ido a la casa de la hermana de Lázaro, de María, creyeron en Jesús porque veían que Jesús había resucitado a Lázaro. Pero otros fueron donde los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Otros fueron con el chisme a los fariseos a contarles lo que Jesús había hecho. Y en vez de creer, ellos fueron con el chisme, llevando chismes, llevando cizaña para ver qué hacen contra Jesús, qué le vamos a hacer. En vez de creer, están viendo los milagros, están recibiendo la palabra de Jesús. Jesús les dice varias veces: yo soy, lo que Dios le dice a Moisés allí en Éxodo 3:14, yo soy. Pero ellos no se cierran a creer en la verdad. Como dicen allá en segunda carta a los Corintios capítulo vamos a leer. Segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 3. Si a pesar de eso permanece oscuro el evangelio que proclamamos, la oscuridad es para los que se pierden. Y los judíos, en vez de creer, algunos de ellos van a los fariseos con el chisme. No quieren creer. El evangelio de Jesús, la buena nueva, estaba oscura para ellos. Al igual que para muchos fariseos modernos que no quieren creer en Jesús, que no quieren creer en su buena nueva, pero sí están creyendo por ahí en otras cosas, idolatrando a otras cosas o personas, objetos, pero apartándose de su corazón, de nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice por eso en la segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículo 3 y 4, si a pesar de eso permanece oscuro el evangelio que proclamamos. A pesar de que siempre predicamos el evangelio del día, compartimos ahí para muchas personas que permanece aún oscuro. Tienen oídos pero no quieren oír, tienen ojos pero no quieren ver, no quieren escuchar la palabra de Dios. Y nos dice aquí: si a pesar de eso permanece oscuro el evangelio que proclamamos, la oscuridad es para los que se pierden. Se niegan a creer porque se llegan a creer porque el Dios de este mundo les ha vuelto ciegos de entendimiento y no ven el resplandor del evangelio glorioso de Cristo, que es imagen de Dios. Entonces, a muchos que no quieren creer en la palabra de Dios, que a pesar que se le muestra con capítulo, con versículo,
no tienen la humildad de abrir el corazón, recibir la palabra de Dios y ponerla por obra, sino que se niegan a creer. Nos dice en segunda carta a los Corintios capítulo 4, versículo 4, que eso sucede porque el diablo, el Dios de este mundo, les ha cegado el entendimiento. Y eso les sucedía aquí a los fariseos, a los judíos que fueron a avisar a los sumos sacerdotes y a los fariseos. En vez de creer en la palabra de Jesucristo, ellos se cierran a creer en que Jesucristo es el enviado de Dios, no quieren recibir su palabra y más bien planean matarlo, planean callarlo, como en muchos lugares de hoy en día donde se quiere hablar de la palabra de Dios. Entonces hay restricciones en muchos lugares, en muchas escuelas, colegios, universidades, en los medios de comunicación. Pero cuando el mundo presenta alguna cosa que sea del mundo, ahí sí que le dan mucha promoción. ¿Ven? Se niegan a creer en la palabra de Dios, a ayudar a difundir en la palabra de Dios, pero sí quieren estar en bien con el mundo. Santiago 4:4 dice, adúlteros, no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Cualquiera que se declare amigo del mundo se declara enemigo de Dios. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron a consejo y preguntaron, ¿qué hacemos? Este hombre hace muchos milagros. Jesús hacía muchas obras. Por eso en el Evangelio del día de ayer decía Jesús, ya en San Juan capítulo 10 del 51 al 59, dice Jesús, si ustedes no creen en mi palabra, crean por las obras que yo hago, para que vean que yo vengo del Padre, para que vean que yo con el Padre somos uno solo, que el Padre está en mí y yo en él, dice Jesús. Pero ellos se niegan a creer y dicen, este hombre hace muchos milagros, si lo dejamos que siga, así todos van a creer en él, luego intervendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces habló uno de ellos, Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año, y dijo, ustedes no entienden nada. ¿No se dan cuenta de que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca una nación? Entonces Caifás, que era sumo sacerdote, inspirado por el Espíritu Santo, dice él a los otros sumos sacerdotes, a los fariseos, ¿no se dan cuenta que es necesario que muera uno solo, o sea Jesucristo, que muera uno solo por todo el pueblo antes que desaparezca todo el pueblo? Entonces Dios, lo que dice en 1 Timoteo 2:4, Dios quiere que todos los hombres se salven. Y por eso Juan 3:16 dice, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que quien cree en él tenga vida y vida en abundancia. Y Jesús es nuestro amigo fiel. Juan 15:13 nos dice que no hay mejor amigo que aquel que da la vida por sus amigos. Jesús dio la vida por ustedes y por mí. Y Jesús nos invita a creer en su palabra, que no tengamos esa actitud como los judíos y los fariseos que se negaban a creer, que el diablo les cegó el entendimiento y no querían aceptar la buena nueva, no creían en Jesús, no creen que Jesús es Dios. A pesar que le dice yo soy, ellos endurecen su corazón. Hebreos 3:12 dice, cuidado hermanos, que entre ustedes no haya ninguno que endurezca el corazón y le haga apostatar de la fe, que le haga renegar de la fe de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice Caifás, ¿no se dan cuenta de que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y que no perezca toda la nación? Entonces, aquí cuando Caifás dice que perezca un hombre por todo el pueblo, universalmente, por eso la iglesia de Dios se llama católica. Dice, vamos a leer otra vez. ¿No se dan cuenta de que es mejor que muera un solo hombre por el pueblo y no que perezca toda la nación, toda católica, toda universal? Estas palabras de Caifás no venían de sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó en aquel momento, Jesús iba a morir
por la nación. Entonces aquí él profetizó lo que iba a pasar, lo que Jesús le venía advirtiendo a sus discípulos desde hace rato, ya que él iba a morir, que iba a ser odiado por los que no creían en él. Vamos a ver qué nos dice Efesios capítulo 2, versículo 15. Efesios 2, 16. Destruyó el odio en la cruz y, habiendo hecho de los dos pueblos un solo, los reconcilió con Dios por medio de la misma cruz. Entonces Jesús viene a reconciliar al mundo, a hacer del antiguo pueblo de Dios, del nuevo pueblo de Dios, un solo pueblo. Nos viene a traer su buena nueva. ¿Y cómo Jesús hace eso? A través de la cruz. A través del morir en la cruz y vencer a la muerte, Él vence, Él acaba con la enemistad y hace de los dos pueblos un solo pueblo. Y no solo por la nación, sino también para reunir a todos los hijos de Dios que están dispersos. Entonces Jesús viene, entrega su vida por ustedes, por mí, por todos, para que nos salvemos. Y también para reunir a los hijos de Dios que están dispersos. Jesús nos trae su buena nueva para que nosotros creamos en su evangelio, obedezcamos a su evangelio y no andemos dispersos, que haya un solo rebaño, un solo pastor, como nos dice en Juan 10:16. Y desde ese día estuvieron decididos a matarlo. Entonces cuando Jesús les trae su buena nueva, no quieren creer, entonces lo quieren matar. Como de hoy en día, cuando muchas personas nos esforzamos por predicar la palabra del Señor, siempre a veces se encuentra ese tipo de personas que no quieren, que no aceptan la palabra de Dios ni dejan predicar, pero sí promocionan las cosas del mundo, las cosas que no vienen de Dios, y cuando son las cosas de Dios, eso no quieren. Eso está mal. Uno jamás se debe de oponer a contradecir a la palabra del Señor. Porque dice allá en San Lucas capítulo 21, versículo 32, también en Marcos 13, de 30 a 31, cielo y tierra pasará, mas mi palabra no pasará, todo se va a cumplir. Dice el Señor, no quedará ni una sola coma o tilde que no haya cumplirse, todo se va a cumplir. Y desde ese día estuvieron decididos a matarlo. Jesús ya no podía moverse libremente como querría entre los judíos. Se retiró pues a la región cercana al desierto y se quedó con sus discípulos en una ciudad llamada Efraín. Entonces Jesús, como lo quería matar, él es prudente. Efesios 5:15 en adelante dice que sean prudentes, vivan como prudentes, no como imprudentes. Y Jesús nos enseña a vivir como prudentes. Dice, a Jesús lo quería matar, entonces él se alejó de allí. Y a veces nosotros vemos alguna amenaza, algún peligro frente a nosotros y pensamos que somos Superman y no queremos irnos. Estamos ahí hasta que algo pasa y luego nos lamentamos. Jesús a él le quería matar, no era su hora, entonces él se fue a otro lado. Se acercaba a la Pascua de los judíos y de todo el país subían a Jerusalén para purificarse antes de la Pascua. Buscaban a Jesús y se decían unos a otros en el templo: ¿qué les parece? ¿Vendrá a la fiesta? Pues los jefes de los sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes, y si alguien sabía dónde se encuentra Jesús, debía notificarlo
para que fuera arrestado. Muy interesante aquí, mis amados hermanos y hermanas. Nos dice, se acercaba la Pascua de los judíos y de todo el país subían a Jerusalén para purificarse antes del día de la Pascua. Y dice que ellos buscaban y se decían entre sí, ¿será que Jesús viene? ¿Dónde está? Miren, no creen en Jesús y le buscan a Jesús para entregárselo a los sumos sacerdotes, a los fariseos, para que sea arrestado, para que no traiga su buena nueva. Y eso ha pasado en el mundo entero. Cuando un sacerdote, un obispo, un buen católico quiere traer la buena nueva, a veces siempre la gente se opone. Y aquí ellos decían, ¿dónde está Jesús? ¿Será que viene? ¿Será que no viene? Pero no era porque ellos querían recibir la palabra de Dios, sino era para ir a chismosear con los fariseos, para que los fariseos vengan y lo arresten a Jesús. Y a veces, ¿cuántas veces ustedes y yo entregamos al Señor a través de nuestras acciones, a través de nuestro mal proceder, de nuestro mal carácter, de nuestro orgullo, de esas cosas que no vienen de Dios, sino del enemigo, que a veces nos quiere dominar? La ira, el deseo de venganza, la rabia, esas cosas. Y así nosotros también entregamos a Jesús. Jesús tanto nos ama que Él dio su vida por nosotros, y nosotros ¿qué vamos a Él? A veces ni siquiera le damos nuestra obediencia. Jesús dice que tenemos que orar mínimo 1 hora para no caer en la tentación. Mateo 26, 40 y 41. Pero nosotros ¿qué hacemos? A veces oramos lo más poquito, lo mínimo que se puede, entonces vamos a hacer nuestras cosas. O si no, Dios se queda al último. Ya cuando hacemos todo y nos resta tiempo, ahí recién es cuando nos queremos poner en la presencia de Dios. Cuando Dios tiene que ser la prioridad en nuestra vida. Porque nuestro auxilio nos viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Nos dice allá en el Salmo 124, versículo 8. Amén, mis amados hermanos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos ustedes, conmigo, con nuestras familias, que la bienaventurada Virgen María nos acompañe hoy y siempre. Les envío un abrazo de corazón a corazón. Denle suscribir a su canal de evangelización, denle compartir. Si desean apoyarnos en este ministerio de predicación, lo pueden hacer utilizando el método seguro de PayPal. El link lo tienen en la parte de la descripción. Que el Señor multiplique su generosidad. Que Dios les bendiga y les proteja hoy y siempre. Los amo en el amor de Jesucristo. Su hermano Carlos Dafren, predicador católico.